Bueno, muy bienvenidos a la misión de Santísima Trinidad del Paraná. Fueron 30 pueblos establecidos, fundados por los jesuitas, junto con los guaraníes. Todos los jesuitas son parte de la orden religiosa católica denominada Compañía de Jesús, conocidos como jesuitas por supuesto. La Compañía de Jesús fue fundada por San Ignacio de Loyola, con el objetivo de evangelizar a los nativos guaraníes. Pero los jesuitas no se limitaron solamente en eso, sino también formaron pueblos autosuficientes en áreas habitadas por nativos y así también estructuraron de forma escrita el idioma guaraní, ya que antes en la selva el guaraní era un idioma hablado simplemente. Dentro de las misiones nacen las primeras escrituras del guaraní. Para que se establezcan en un sitio había ciertos requisitos. En primer lugar, estamos sobre una colina. Se ubicaban siempre en lugares altos, lugares estratégicos. Otro de los requisitos es que la cantera tenía que estar cerca. Itacajón, la ex cantera jesuita guaraní, queda de acá a 700 metros, 7 cuadras. Las piedras más pequeñas hacían pasamano hasta llegar a su lugar de destino. Con las piedras más grandes ya contaban con carretas para transportarlas. Otro de los requisitos es que la tierra tenía que ser fértil, apta para cultivo. Uno de los historiadores afirma que eran los nativos guaraníes quienes nunca se equivocaban al elegir determinado tipo de suelo de territorio. Los guaraníes son expertos conocedores de la naturaleza. Como los describe Melía, ellos son como los teólogos de la selva. Hoy en Trinidad vemos un 20% de lo que fue realmente el pueblo, ya que antes el territorio era mucho más extenso. El territorio se extendía a un radio de 14 kilómetros. Llegaba hasta el río Paraná. Así tenían sus plantaciones de yerba mate, algodón, otros cultivos también. Hoy conservamos 13 hectáreas, menos tal vez del 20% de lo que fue el pueblo. 13 hectáreas, 8 cubiertas por construcciones, 5 hectáreas libres. 30 pueblos que eran parte de la gran provincia jesuítica del Paraguay o provincia paraguaria, de los cuales hoy día 15 pueblos lado argentino, 8 pueblos lado paraguayo, 7 pueblos lado brasilero. De los 8 que quedó lado paraguayo, 3 son sitios o lugares históricos. La misión de Jesús de Tabarangüe estaba siendo preparada para ser una de las más importantes de la región, pero ya no llegó a término debido a la expulsión de los jesuitas, como su nombre lo indica, Tabarangüe. Taba pueblo, Arangüe el pueblo que hubiese sido, habría sido. San Cosme y San Damián fue en su momento el centro astronómico del Río de la Plata. Hasta hoy día se conserva un reloj solar en San Cosme en perfecto estado. Hablamos de un reloj solar con más de 300 años de antigüedad. Y esta misión, la misión de Santísima Trinidad del Paraná, la mejor conservada de entre todas las demás misiones. Aquí es donde mejor uno se puede hacer la idea de cómo fue la estructura de un pueblo jesuítico guaraní en su momento. Las otras misiones, lado paraguayo como San Ignacio Guazú, Santiago, hoy día son solamente museos, donde se conservan piezas de valor invaluables, por supuesto, de la época colonial. Aquí en Trinidad se utilizó materiales de piedras areniscas, piedras arcillosas o itacú, así lo conocían los guaraníes. Para la mezcla utilizaban una argamasa para la unión de las piedras. Era arcilla, restos óseos de animales, caracoles, cáscaras de huevos, bien pisoteado, y así iban construyendo con esa argamasa, con esa mezcla. Vamos a ir pasando. Bien, estamos dentro de la iglesia. La iglesia estaba techada en 3 entradas, una central, 2 laterales, en forma de cúpula corrida con ladrillo.
En la parte central se ven pisos originales de la época. En el centro mismo se le enterraban los caciques, los líderes guaraníes, como a los nobles en las grandes catedrales de Europa. Se ven 12 grandes pilares, 6 de cada lado. Dentro de cada pilar se ven imágenes, representaban a los 12 apóstoles de Jesús. No damos nombres ya de cada imagen porque ya fueron encontradas decapitadas, sin cabeza. La primera razón por el derrumbe del primer techado, la segunda por la creencia que se tenía que dentro de las imágenes guardaban los tesoros. Entonces los conocidos como piratas venían a buscar oro y plata y decapitaban las imágenes. Allá arriba se ve una pequeña abertura, era la única abertura de la cárcel, la prisión. La prisión daba una abertura a la iglesia. Consistía en que por más que los guaraníes estén en prisión, escuchaban la predicación. Hacia uno de los lados laterales representaba la muerte, lugar donde velaban a los muertos, el purgatorio. Hacia otro de los lados laterales representaba la vida, la pila de agua bautismal donde bautizaban a los guaraníes. En la base se ven escrituras en latín, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en latín. Y por este costado se ve el año de fabricación, año de 1720. Curiosamente fue una de las únicas piezas halladas totalmente intactas, no tiene ningún tipo de restauración. Por este costado del cementerio, donde enterraban a los guaraníes que no tenían jerarquía. Los que sí tenían jerarquía en el centro, los caciques. Vemos aquí el púlpito de la iglesia. Este púlpito fue hallado en más de 1500 fragmentos, fue hallado a pedacitos, pero debido a que se encontró fragmento por fragmento, eso hizo posible una completa restauración. Todo lo que vemos aquí es completamente original. En la parte superior del púlpito se ven 4 imágenes que representan a los 4 evangelistas de Jesús, los que están en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En la parte inferior están ornamentadas con figuras vegetales, por ejemplo ahí vemos la flor de lis, y también en el centro vemos la planta del huembe. ¿Conocen la planta del huembe? Esta escalera que vemos aquí daba a un alto escenario. Es decir, la iglesia contaba con un gran balcón interno, donde los niños guaraníes del coro de la iglesia subían a ejecutar sus instrumentos. Los guaraníes eran instruidos a fabricar y ejecutar sus propios instrumentos. El arma principal para la fusión de dos grandes culturas fue siempre la música. Los guaraníes aprendían absolutamente todo por medio de la música. A missão jesuíta Santíssima Trinidad del Paraná foi fundada em 10 de janeiro de 1706 pelo padre espanhol Juan de Anaya, na cidade de San Carlos de Borromeu,
localizada na província de Corrientes, na Argentina. Em 1712 foi instalada no local atual. Olha que interessante isso. O arquiteto encarregado de projetar o conjunto urbano e construir a mais majestosa das igrejas da província foi Juan Bautista Primoli, 1673 a 1747, de origem milanesa, Milão, na Itália. Esta pia batismal, o belo púlpito com talha dos 4 evangelistas, os frisos de anjos em atitudes musicais são uma prova visual do grau de sofisticação da música dentro das missões. O portal ricamente trabalhado com decoração vegetalista nos dá mostra a sutileza e perfeição da talha guarani. Todos esses elementos estão preservados de forma incrível dentro dessa magnífica igreja. O que outrora foi a sacristia é hoje um pequeno museu onde se encontram muitos dos mais variados fragmentos de decorações antigas descobertos nos diferentes trabalhos, né? Um amplo espaço mais típico dos padres, mas que também compunha muitas outras salas, como as casas dos pais, escolas onde as crianças recebiam os mais variados ensinamentos, como ler e escrever na própria língua guarani, para a posterior aprendizagem de outras línguas, como espanhol e até latim. Nele estão as bases de uma mirante, local onde os mais jovens iam para ensinamentos bíblicos, como catequese e outras atividades litúrgicas. As demais unidades continuariam com as oficinas de fabricação de esculturas, sinos de bronze, os mais diversos e preciosos instrumentos musicais de corda, sopro e percussão, como harpas, violinos, flautas, trompetes, pianos e cravos, que passaram a ocupar lugares importantes nos mercados das colônias, né? E até dos próprios europeus que vinham buscar os instrumentos. Atualmente é conhecida entre as 30 missões como a maior e mais bem preservada estabelecida na grande província jesuíta do Paraguai, nos séculos 17 e 18. Já teve uma população estimada em aproximadamente 4.000 nativos. Teve 62 anos de vida funcional sob a administração dos jesuítas, período em que estiveram na cidade cerca de 12 padres. A pragmática sanção de expulsão foi emitida em 27 de fevereiro de 1767, por ordem do rei Carlos III, para todos os padres da Companhia de Jesus assentados nas dependências da Espanha, na América, e executados apenas em agosto de 1768, implicando isso no despejo e abandono de todos os padres jesuítas das 30 cidades do Paraguai. Você quer morar ou investir em Encarnação no Paraguai? Alugar ou comprar um apartamento, casa, terreno ou uma propriedade rural? O Grupo Guarani tem tudo para você. Envie uma mensagem pelo WhatsApp